Damos la bienvenida al licenciado Alfredo Espinosa. Él es experto en temas electorales. Licenciado Espinosa, se dieron cambios en el Consejo Nacional Electoral, particularmente el cambio visible en la presidencia de este organismo. Diana Tamain, luego de algunos años de ejercicio de la presidencia, se dio a José Cabrera Zurita. Quisiéramos conocer entre telones de esta transición y qué es lo que significa. Muchísimas gracias, Gustavo. Un placer dialogar con usted. Un saludo afectuoso a todos los seguidores de Naúno. Bueno, yo quisiera empezar diciendo que los problemas institucionales, la crisis que atraviesa el Consejo Nacional Electoral, que no solo es reputacional, sino es una crisis producto de un mal diseño institucional y por su falta de independencia, no inició ni tampoco acabó con la salida de la presidencia del Consejo Nacional Electoral de la señora Tamain. Es un problema de índole estructural, no coyuntural. Consecuentemente, creo que los análisis tienen que desembarazarse de los nombres, de las circunstancias, para introducirse más bien en las estructuras, ¿no? En los nudos críticos de esa problemática. Y me parece que ahí hay algunos elementos. El primero de ellos es que algunas autoridades y algunas analistas miran esto desde el ámbito reputacional, es decir, que se piensa que con la salida de la señora Tamaín, la reputación del Consejo Nacional Electoral podría cambiar. Yo pongo en tela de duda eso porque la señora Tamaín fue una de 5 consejeros y su mayoría estuvo conformada con el apoyo del consejero José Cabrera, actual presidente de la institución, y de la señora Del Acero, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral actual. Consecuentemente, este cambio se hace con aquellas personas que apoyaron esa gestión cuya credibilidad se empareja perfectamente el Consejo de la Judicatura y el Consejo de Participación Ciudadana del señor Godoy, es decir, tienen infraniveles de confianza. El Consejo de Participación Ciudadana del señor Fantón, con infraniveles de confianza. El otro tema es un poco cómo aspirar a algo nuevo Bien, utilizando, antes de ¿no? avanzar hacia allá, sí quisiera refrescar un poco para la audiencia quién Con es gusto. José Cabrera Zurita, desde cuándo está en el Consejo Nacional Electoral y si fue parte incluso del Tribunal Supremo Electoral anterior. ¿Cuál es su pasado? Y al ser un funcionario de larga data, ¿significa realmente un cambio en el organismo? Bueno, yo no puedo dejar de reconocer que el ingeniero Cabrera tiene vasta experiencia en la organización de procesos electorales porque ha sido un servidor público de carrera. Eso es completamente incuestionable. Pero tampoco se puede dejar de reconocer que el ingeniero Cabrera fue auspiciado por el Partido Social Cristiano para ingresar, concursar y acceder al puesto de consejero dentro del Consejo Nacional Electoral. Él se encuentra desde mediados de 2018 en funciones porque formó parte del Consejo Electoral Transitorio que estuvo presidido por el señor Gustavo Vega, ¿no? Pese a existir impedimento para que las personas integrantes, consejeros del Consejo Transitorio participen en el establecimiento del nuevo Consejo Electoral, el definitivo, ¿no es cierto? Tanto él como la señora Tamaín participaron y accedieron, digámoslo así, a esos puestos, a sostener esos puestos que tenían en el Consejo Transitorio. Entonces, el consejero Cabrera coadyuvó a que la señora Atamaín no solo sea presidente del Consejo Nacional Electoral, con su voz y con su voto, sino también la sostuvo en el puesto. Él y su organización política, el Partido Social Cristiano, coadyuvó a sostener a la señora Atamaín, así como también lo hizo el correísmo a través de la consejera Estela Cero. Ella fue auspiciada por Alianza País o de Revolución Ciudadana, y en el caso de la señora Cero, ella fue diputada, fue asambleísta de la Revolución Ciudadana. Entonces, ambos consejeros coadyuvaron a sostener la administración de 8 años de la señora Tamain, incluso, querido Gustavo, con un pedido de juicio político que se hizo en el año 2020 y que no llegó a buen puerto porque los asambleístas de Alianza País de la época, entre ellos el señor Daniel Mendoza, acusado por el tema de la repartija de los hospitales de Manabí, se ausentó
de votar en esa comisión que iba a pasar el informe de juicio político al Pleno de la Asamblea y su reemplazo se abstuvo de votar. Semanas después, el señor Mendoza recibió la organización política Movimiento Amigo, lista 16, que forma parte del registro electoral y que posiblemente sea vehículo electoral de la Revolución Ciudadana para este proceso de Ahora, elecciones. en su opinión, esta transición que llevó a José Cabrera a la presidencia del Consejo Nacional Electoral, ¿se trata de un reacomodo institucional necesario o es un movimiento con connotaciones políticas, con efectos en la conducción del proceso electoral? Bueno, yo creo que hablar de un cambio profundo es negar el pasado político y el origen, la partida de nacimiento de los consejeros, ¿no? Es decir, hay dos organizaciones políticas que han trabajado mancomunadamente en los últimos años. Me refiero al Partido Social Cristiano y al correísmo. Lo hicieron durante la administración de Lazo, lo han venido haciendo de cierta manera durante la administración del presidente Noboa con los reparos que puedan existir. Entonces, creo que esta recomposición interna del Consejo Nacional Electoral, más allá de lo que estipula el artículo 24 del Código de la Democracia, que habla precisamente de este tipo de cambios de autoridad a mitad de periodo, más allá de esto, me parece que hay un tutelaje, ¿no? Hay un pedido, ¿no es cierto?, de los caudillos de los partidos por generar esta recomposición, porque la señora Tamaín ya no respondía a los intereses del Partido Social Cristiano ni tampoco a los intereses del correísmo. Ahora, allí se De abre una hecho, disyuntiva, sí. se lo puede calificar como una crisis de gestión acumulada, como se ha intentado presentar, o actuaron presiones externas vinculadas al Ejecutivo y a otros actores partidarios. Mire, yo no creo que el Ejecutivo haya tenido incidencia en este cambio, ¿sí? Más aún utilizando como argumento el tema exclusivo de la cancelación de unidad popular, con el respeto que se merece la organización política y sus integrantes, quienes fueron atosigados, hostigados por el Consejo Nacional Electoral de la señora Tamain. Más allá de eso, me parece que el cambio es mucho más, o sea, viene de raíces mucho más profundas, que tiene que ver con la judicialización del proceso electoral. Estoy hablando no solo de la justicia electoral, sino de la justicia penal y de este constante hostigamiento a la competencia, a los participantes de la competencia electoral, con proscripciones, cancelaciones y recursos que han impedido que actores con capacidad de reelección no puedan participar en este proceso, ¿no? Entonces me parece que los partidos, al menos estas dos organizaciones políticas que tienen fuerza, ¿no es cierto? Me parece que han decidido poner una suerte de límite a esta incidencia del Ejecutivo en el Consejo Nacional Electoral a través de la gestión de la señora Tamaín y han decidido reactivar a sus operadores, al señor Cabrera y a la señora Cero y también a la señora Nájera, que la señora Nájera, hay que recordarle al país, ella fue asesora del señor José Serrano, que se encuentra preso en Miami y fue la única autoridad del Consejo Nacional Electoral que defendió el intento de Serrano de inscribir su precandidatura a la presidencia de la República en el consulado de Ecuador en Miami. Entonces, esa es la partida de nacimiento de estos actores políticos. Sobre la base de eso, cambios estructurales, yo creo que no debemos esperar. Hemos pasado más bien, y con esto cierro la pregunta, Gustavo, hemos pasado más bien de un modelo de gestión de negociación abierta con los gobiernos de turno para el sostenimiento en el poder, que era lo que hacía la señora Tamaín, a otro que busca utilizar el poder de la institucionalidad electoral al calor de dos partidos políticos que hoy tienen hegemonía dentro de esa institución. Ahora, el Consejo Nacional Electoral se ha ganado a pulso una fama de no ser independiente, de ser más bien muy dependiente con el Ejecutivo de turno. Hablando de la independencia de este organismo, ¿qué señales debería emitir este nuevo liderazgo de Cabrera para demostrar independencia
en este contexto de alta desconfianza ciudadana? Bueno, yo creo que todos los artífices de esta salida tienen que demostrar su independencia. Voy a empezar de menor a mayor, ¿no es cierto? En el caso de la señora Nájera, ella debería de dar continuidad y seguimiento a su propio listado de denuncias. Ella denunció un presunto caso de nepotismo asociado al presidente Cabrera, José Cabrera. ¿Qué va a pasar con esa denuncia? Ella denunció hace 2 años un presunto caso de diezmos en contra de la consejera Estela Acero en la provincia del Carchi, aludiendo incluso a una investigación de fiscalía. ¿Qué va a pasar con eso? Ella denunció tema de unos audios que se habían filtrado con relación a una supuesta conversación del ingeniero Cabrera en donde se la mencionaba. ¿Qué va a pasar con ese tema? No se puede tener 300 abstenciones, 100 inasistencias y luego de la noche a la mañana votar a favor. Incluso deberían de revisarse los patrimonios de estas personas porque los favores no pueden ser únicamente con la entrega de puestos, sino también con la entrega de recursos. Habrá que ver si crecen o no los patrimonios de quienes conformaron esta mayoría. No vaya a ser cosa de que la cabeza de la señora Tamain haya tenido un costo económico. En el caso de la señora Cero, ella también tendrá que demostrar este tema de esta transparencia, de esta independencia y sobre todo lo que ella mencionó, ética, precisamente por las acusaciones que fueron expuestas públicamente. Hay videos que circulan en redes sociales sobre estos supuestos casos de diezmos. Y en el caso del ingeniero Cabrera, a mí me parece que lo principal para demostrar la independencia es darle coherencia a sus palabras. Él formó parte de la gestión de la señora Atamaín, entonces me parece que más allá de las disculpas públicas que se le debe dar al país por los errores cometidos en el pasado, hay temas puntuales. ¿Qué va a pasar con la revocatoria del mandato que están proponiendo un grupo de la sociedad civil y de actores sociales? ¿Se van a entregar esos formularios o van a pasar por el viacrucis por el cual ya transitaron otros actores de la sociedad civil como ya asumidos? ¿Y es ese Primer un elemento. tema discrecional? El Consejo Electoral lo ha hecho así, lastimosamente, ¿no? La capacidad decisional de incidencia en la política pública a través del ejercicio de la democracia directa ha pasado de ser un tema que está contemplado en la Constitución a un elemento discrecional sujeto a las mayorías móviles del Consejo. Lo de Estados Unidos es lo más emblemático que puede haber en mala práctica electoral, digamos, cómo han sido maltratados ellos pues, con su pedido de consulta. Lo otro es ver cómo operan los demás actores, Gustavo. Hay un proceso de renovación parcial que todavía está en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Será que ahora que está el consejero Cabrera se reactiva y se acelera ese proceso de renovación de autoridades o seguirá estancado? Eso nos permitirá identificar el grado de afinidad que puede haber entre esta, entre comillas, nueva administración y el gobierno de turno. Ahora, ¿ve Porque usted, antes, sí, Alfredo, riesgos institucionales que se puedan agravar cuando el árbitro electoral vive estos reacomodos internos, cuando está en proceso ya una ruta electoral que ha marcado un cronograma hacia noviembre? bueno, el Consejo ha sido muy díscolo con la democracia, incluso con sus propias decisiones, ¿no? Es decir, producto de esas malas decisiones no pudieron ejecutar el proceso de cancelación contra Unidad Popular, porque estuvieron intentando violentar el propio calendario que ellos aprobaron. O sea, pedir, por ejemplo, que el Consejo Nacional Electoral retrotraiga el calendario electoral a febrero para que las votaciones sean en febrero es imposible. El consejero Cabrera y la consejera Cero votaron a favor de este calendario, eso no va a ocurrir, ¿no es cierto? A mí me preocupa la crisis puertas afuera, cómo queda el país de cara a la comunidad internacional. Este es uno de los procesos electorales más judicializados en 48 años de democracia, Gustavo.
Yo insisto, la justicia penal y la justicia electoral están diseñando la papeleta que vamos a recibir los ciudadanos en cada una de nuestras localidades, en nuestras circunscripciones, en nuestras capitales de provincia. Entonces, eso es altamente perjudicial. Y hay otro tema que tampoco puede quedar de lado, ¿no es cierto? Es decir, cómo mira la observación electoral internacional estos cambios que se están realizando en el marco de un proceso eleccionario. ¿Por qué la salida de la señora Tamain se da ahora y por qué no se dio 4 o 5 años antes? Es decir, en noviembre del 2021. Al menos, si existía el aval del procurador para sostener la prórroga, al menos del cambio de presidente y vicepresidente. Pero Ujú. ahora resulta que, oh sorpresa, sí ha sido el mal de todos los males la señora Tamay y que había que Ahora, cambiarla, porque yo creo que permítame ir detrás de un esto poco están más otros allá actores. con otros actores que tienen que ver con el tema que implica que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social siga paralizado, sin capacidad de renovar autoridades. ¿Cómo afecta esto a la estabilidad del sistema electoral? Bueno, y están midiendo los tiempos de los concursos y los tiempos de la justicia con los tiempos del calendario electoral. ¿Qué significa esto? O sea, a alguien le conviene o le convenía que el Consejo Nacional Electoral de la señora Tamaín permanezca ad infinitum en funciones para que pueda desarrollar no solo las elecciones del 2029, sino y sobre todo para que pase la intención del Ejecutivo de enmendar aquella función que tiene el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de designar autoridades de los organismos de control y de algunas funciones del Estado, entre ellas del Consejo Nacional Electoral. ¿Qué implica esto? Que si se llega a incluir una papeleta adicional, además de la de concejales, CPCCS, alcaldes y prefectos y juntas parroquiales, si se llega a incluir una papeleta adicional a manera de referéndum y consulta popular, y cuenta esta con el apoyo, ¿no es cierto?, con la legitimidad que otorga el voto popular, las autoridades del Consejo Nacional Electoral, entre otras más, como los jueces del Tribunal Contencioso, el defensor del pueblo, etcétera, permanecerían en funciones hasta que se estructure un régimen de transición y se arme la nueva arquitectura de los Bien. concursos, liderados por la Hablemos, Asamblea. hablemos de la agenda crítica pendiente. Usted ha hablado ya del tema de la revocatoria del mandato, que genera una gran inquietud, pero hay otros temas como el control de financiamiento, qué reformas, decisiones urgentes debe tomar el CNE en la marcha para frenar la penetración, infiltración de dinero ilícito en las campañas y también mejorar la trazabilidad de los aportes. Bueno, evidentemente contar con los suficientes mecanismos de control que no los tienen. O sea, hay un sistema interconectado, Gustavo, que todavía no funciona en este país y que se aprobó al calor de la reforma electoral del año 2020, ni siquiera la última de 2025, sino de 2020. Es un sistema interconectado que permite que las superintendencias de compañías, bancos de economía popular solidaria, UAFE, Fiscalía, CNE, TCE, trabajen de manera mancomunada para detectar precisamente la presencia de dinero ilícito en campañas electorales, pero de eso no hay absolutamente nada, o al menos yo y varias personas no tenemos conocimiento de cómo funciona esto. Primer elemento. Segundo, dentro del marco de las reformas electorales no se llegó a institucionalizar la presencia de fedatarios o de fiscales electorales en territorio. Consecuentemente, no les sorprenda que sigamos viendo actos de tarima, pomposos, rifas. Ahí hay casos que se dieron, ¿no? Por el Día de la Madre y el Día del Niño, de asambleístas en la provincia de Los Ríos, que estaban entregando regalos a los niños, que estaban entregando regalos a las madres, refrigeradoras, cocinas, microondas, cuyos recursos se desconoce de dónde provienen, ¿sí? En actos Ujú. de masas, que tampoco han formado parte de las investigaciones que está desarrollando el Consejo Nacional Electoral. ¿Y qué decir sobre ese otro fenómeno de organizaciones políticas que han vuelto algo común en Ecuador, que se alquilen personerías jurídicas para inscribir a candidatos sin control ideológico ni democrático?
Bueno, digamos, un problema, lastimosamente, es un problema estructural, Gustavo, porque dada la situación que hoy está atravesando este proceso de elecciones, abierta y públicamente, como si se tratara de una hazaña, los políticos y dirigentes salen a decir que ya tienen un partido para poder alquilarlo y participar en elecciones, cuando debería de ser absolutamente reprochable. Pero claro, mirando todo esto desde el contexto en donde se desarrolla, también es el hostigamiento de la justicia el que obliga, ¿no?, a utilizar hoy en día a los partidos como vehículos electorales de manera muy abierta y pública, ¿no? Entonces, creo que se necesitan leyes mucho más rigurosas para penalizar y sancionar el transfugismo político. Es necesario depurar a las organizaciones. La reforma electoral del 2025 va a permitir que ya no hayan tarjetas amarillas. Aquí la organización política que no cumple con el umbral del 5%, que no tiene el 10% de presencia en los consejos cantonales, en los 221 cantones, en las 24 provincias, etcétera, simplemente desaparece. No importa si es nueva, no importa si antes tuvo tarjeta amarilla, simplemente se va. Y eso me parece que es positivo. Ojalá se cumpla esto. Bien, quisiera también hablar sobre algo fundamental dentro de elecciones, el sistema informático electoral. ¿Hay algún tipo de plan para modernizar, pero sobre todo trabajar en la parte de seguridad, considerando las denuncias recurrentes de vulnerabilidad que han habido en la reciente historia? Bueno, creo que debemos, desde esa lógica, deberíamos ver como un acierto el que un ingeniero en sistemas sea presidente del Consejo Nacional Electoral, que el ingeniero Cabrera es ingeniero en sistemas, creo que tiene una maestría en sistemas, entonces entiendo que pondrá especial atención al tema informático, ¿no? A fin de que la elección no sea vulnerada, ¿no es cierto? De ninguna manera, ni desde lo informático y tampoco desde lo energético, para que los apagones no hagan que no se reflejen los resultados a la hora de su publicación. En materia informática tienen que tomarse todos los correctivos que sean necesarios. Ahora, dicho sea de paso, el sistema que maneja el Consejo Nacional Electoral es un sistema remachado, no es algo nuevo, es algo que está con parches, de parches y más parches, es un elemento retaseado y reparchado. Entonces, tener un proceso electoral bajo estas condiciones sí genera sus riesgos, pero digamos, habrá que tomar los correctivos necesarios. Bien, llegando ya al final sobre esta judicialización que se ha dado del proceso, ¿cuál es el rol que jugará el Tribunal Contencioso Electoral más allá de lo que ya ha hecho? ¿Habrán reformas, habrán cambios, se dará algún tipo de giro? Yo lo dudo, le voy a ser bien honesto, yo dudo que haya un giro de parte del Tribunal Contencioso Electoral. No creo que vayamos a ver una actuación distinta a la que hemos visto en estas últimas ocasiones, es decir, que sea muy empático con el poder de turno, Claro, con pero ha sentencias que estado son, incidiendo directamente en candidaturas y en derechos políticos. y seguirá incidiendo, y seguirá incidiendo. Lo que pasó con el caso del alcalde de Cuenca me parece que es la muestra más evidente de cómo se ha utilizado la justicia electoral, ¿no es cierto?, de manera desproporcionada para tratar de quitar de la papeleta no solo a un candidato con posibilidades de reelección, sino de potencial triunfo en estas elecciones y con proyección nacional, que me parece que es algo que debe de preocuparnos, ¿no? No hay un elemento, una función electoral independiente, y cuando hablamos de función electoral independiente hablamos del Consejo Electoral y del Tribunal Contencioso. Bien, terminemos con un enfoque a la crisis de representación, cómo influye esta y la fragmentación partidaria en la capacidad del CNE para administrar un proceso electoral ordenado. Vamos a tener un proceso electoral con alrededor de 6.000, 7.000 candidatos, ¿no? Más o menos, en donde la capacidad de control se va a tener que ultimar al extremo pese a las limitaciones tecnológicas y humanas, y en algunos casos hasta ética. Entonces, es una lucha contracorriente, ¿no? El papel de la observación electoral internacional va a ser clave, el papel de los veedores de las organizaciones políticas aún más,
Y creo que hay que tomarle la palabra a cada uno de los consejeros que apoyó esta nueva mayoría sobre los vestigios de lo que dejó la mayoría de la señora Tamain, es decir, ser independientes, no concesionar su voto, no darlo como un cheque en blanco. Hay que tomarle las palabras a todas estas personas, ¿no es cierto?, para que cumplan su trabajo en beneficio del país y de los ciudadanos, y no que su presencia no sea el menú a la carta de los partidos Bien, políticos ni del partido que gobierna hoy el Ecuador. muy bien. Habrá que estar a la expectativa. Queremos agradecerle mucho por su presencia. Declaraciones del licenciado Alfredo Espinosa, experto en temas electorales. Muchísimas gracias.